Entonces hay una frase precisamente que se encuentra en el libro de la amistad de C.S. Lewis y dice, a los antiguos la amistad les parecía el más feliz y más plenamente humano de todos los amores. Coronación de la vida y escuela de virtudes. El mundo moderno, en cambio, la ignora. Creo que la amistad, yo antes de casarme duré 5 años de amigo con mi esposo. Y creo que eso fue un buen fundamento para hoy nuestra relación matrimonial. 5 años de amigos y yo diría que unos 3, 4 de novios, nada más meses, no años. Sí. Dice C.S. Lewis en su libro precisamente La amistad, dice, la amistad no debería ser un plato fuerte en el banquete de la vida, debería ser el banquete de la vida. La amistad no es el entrenamiento que llena los ratos libres de nuestra vida. Hoy podríamos decir los jueves y los viernes y los sábados para algunos jóvenes, ¿cierto? No es el entretenimiento que llena los ratos libres de nuestra vida. Hoy no tengo nada que hacer, voy a llamar a algunos amigos. Eso se escucha hoy en día. No, no es el entretenimiento que llena los ratos libres de nuestra vida. Se cultiva todo el tiempo de nuestra vida. Creo que es algo que debemos desarrollar y es cultivar la amistad. Discúlpenme, pero aquí ya siento una cuarta parte de mí caliente. Bueno, entonces, encontré este poema, me parece muy hermoso, de Lope de Vega. Me acuerdo que recién cristiano y todavía, me gusta la poesía. Y Lope de Vega, ese clásico español, dice así, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? Y está hablando de la persona de Jesús. ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío. Si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía y cuántas hermosura soberana. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. ¿Qué inspiró este poema? El versículo que se encuentra en Apocalipsis 3:20, donde Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Este es lo que inspiró este poema en Lope de Vega, un clásico español hace muchísimos años. Mm, Dice Dante que hoy en día pocos valoran la amistad porque pocos la experimentan. Creo que es una realidad que encontramos en nuestros entornos. Se ha perdido el sentido de la amistad y pocos la valoran. Dice que compartir no es quitar. Algunos no comparten porque creen que les están quitando. Y creo que no tan solo somos generosos cuando damos algo económico. Somos generosos cuando damos algo que es valioso para nosotros. Por ejemplo, un libro, por ejemplo, un escrito que no queremos compartir, ¿sí? Algo que pensamos que es muy valioso y que si yo lo tengo, ese va a ser mi tesoro. Mm, Creo que compartir no es quitar. Por eso Jesús dijo que hay más dicha en dar que en recibir. ¿Cuál ha sido mi experiencia desde el asesoramiento pastoral y como psicoterapeuta con respecto al tema de la amistad? Primero que todo, que hay un vacío en nuestras relaciones, pero para eso no se necesita ser ni pastor ni psicoterapeuta. ¿Mm? Pero hay algo que sí, digamos, he encontrado en nuestros contextos, diría, cristianos, o los contextos confesionales, ¿sí?
tantos católicos como protestantes, evangélicos, y es que se ha confundido el renunciamiento al mundo. Piensan que renunciar al mundo es renunciar a la naturaleza humana. Entonces ya no me recreo, ya no me distraigo, ya no hago ejercicio, ya no me visto bien. Piensan que eso tiene que ver con renunciar al mundo, ¿no? Por eso todavía uno se encuentra comunidades que realmente hay un descuido personal, ¿no? Eh, entonces, a veces confundimos esa naturaleza caída con la naturaleza humana. Entonces, a veces se renuncian a la amistad. Entonces se hizo cristiano y ya no se relaciona con su familia, porque es que su familia no es cristiana. Entonces se confunde, ¿no? Esa naturaleza humana con la naturaleza caída. Pero también las emociones han sido antagonizadas con la fe. ¿Mm? Tener miedo no es de cristianos, por ejemplo. Ya, es antagonista a la fe. Ya. Entonces, ¿cómo? Ya no llora. Ya no se llora también, porque es llorar, ¿cierto? Porque no puede estar triste. No puede estar triste, la tristeza, ¿no? Entonces se antagoniza con la fe. ¿Ya? Entonces se antagoniza con la fe, se piensa que las emociones son antagonistas a la fe. Y, y creo que nuestra fe, como decía Galeano, es sentipensante. Nuestra fe se piensa y nuestra fe se siente. ¿Mm? Somos sentipensantes como cristianos. Entonces, también las emociones se antagonizan, pero también el cuerpo. La corporalidad se considera que es un tema, sí, este cuerpo es instrumento del pecado. No, no, para nada, ¿no? Este es los miembros le sirven al mal. No, a eso nunca se refirió Pablo de esa manera. No. Creo que la corporalidad, en esa espiritualidad dicotómica de que espíritu y cuerpo se oponen, o sea, la dicotomía, creo que quedamos ya fuera de combate. O algunas teologías ya que reducen el cuerpo a una parte, o algunas ideologías también, o algunas religiones. Entonces, ¿qué encontramos? Que la naturaleza humana, las emociones y el cuerpo se convierten en un peligro para nuestra fe. Pero ¿cuál es el dilema? Que resultamente la amistad está integrado a esos tres elementos. Corporalidad, humanidad y emociones. Son tres elementos que son despreciados y degradados de nuestra condición humana. Entonces, ¿cómo vamos a cultivar la amistad en nuestros contextos, sí, cristianos? ¿Mm? Difícil. Cuando se convirtieron en enemigos. Entonces, pues con razón en las comunidades de fe, confesionalmente cristianas, católicas o evangélicas o protestantes, eh, hay un reduccionismo de vinculación. Nos vinculamos por conveniencias o por convencionalismos, ¿sí? Nos vinculamos por comodidad o por acomodamiento, pero no por la amistad. Y creo que esto es un vacío que hay en nuestros contextos. C.S. Lewis hace una relación muy interesante entre el compañerismo y la amistad. En su libro, precisamente, la amistad dice que sin amistad, sin compañerismo, no se puede construir amistad. Dice que la base de la amistad es el compañerismo. Y la palabra compañero, es compartir el mismo pan. Eso es compañero, es compartir un mismo pan. Es hacer común, es un tema de comunidad, ¿ya? Entonces, ahora bien, es diferente el compañerismo a la amistad. Entonces, y en los colegios se ve mucho, ¿no? Es tu amigo, es mi compañero. En la universidad, es tu amigo, es mi compañero. ¿Es tu amiga? No, es mi compañera. Es compañera de estudio, pero amiga no.
Entonces, de acuerdo a estos días, un muchacho le preguntaba, ¿cuántos amigos tienes? Me dice, de rumba, muchos, pero son compañeros nomás. Pero no, realmente no, no hay profundo allí, ¿no? Entonces, los compañeros comparten el mismo pan. Esto los acerca. Que de ese compañerismo puede surgir amistades, sí, claro, posiblemente sí. Ese compañerismo eh, eh, los convirtió en un acercamiento. En el colegio no hay compañeros de ideologías, hay compañeros más que todo de afecto. Pero cuando llegamos a la universidad tenemos compañeros de ideología y de afecto. Pero curiosamente uno recuerda más los del colegio que los de la universidad muchas veces, ¿cierto? Y encontrarse con los excompañeros del colegio, eso es, sí. Yo salí del Cervantes y a los 40 años entonces le mandaron a uno que queremos reunirnos todos, sí, 40. Los que no fueron eran o porque estaban muertos o porque estaban enfermos, no más, ¿cierto? Pero era muy significativo. Ya. Entonces, eh, dice que construir una amistad es el inicio del camino, ¿sí? Para mirar hacia adelante juntos. Y hay algo bien significativo y es que creo que cuando uno ama debe tener dos miradas, estar mirando al frente y estar mirando al lado. Cuando nosotros con mi esposa desde que nos casamos nos sentamos en una mesa, nos sentamos siempre uno frente al otro. Es un tema de comunicación. Porque si nos centramos uno al lado del otro, es muy fácil cortar la comunicación. Si yo estoy hablando con Javier y no quiero hablar con Javier, entonces hago así y ya saqué a Javier de la argolla ahí facilito. Pero si estoy frente a Javier, uno frente al otro, entonces estoy frente a tu nombre. ¿Cómo? Vladimir. Vladimir. Vladimir, gracias. Ok. Estoy frente a Vladimir, me es difícil si no quiero hablar con él. Siempre llego aquí al frente, ¿cierto? Todo el tiempo. Lo mismo con Jenny, entonces la tengo al frente, a donde quiera que mire, entonces. Pero entonces es importante mirar al frente, sí, pero también es mirar juntos el mismo camino. Eso es lo que nos hace amigos, aunque tengamos diferencias. ¿Mm? Entonces, creo que eso nos dirige, eso nos genera una relación de convivencia y de comunidad. Ok. El compañerismo es la matriz de la amistad. Esto lo dice C.S. Lewis. Eh, Hay otras fuentes, pero esta la dice C.S. Lewis. Dice lo siguiente. El compañerismo es la matriz de la amistad. Oigan esto tan significativo. Es la matriz de la amistad. Es la plata de un anillo cuando se articula con el oro que contiene. Entonces, este anillo tiene plata y tiene oro. Mi anillo tiene plata y tiene oro. Cuando cumplimos 20 años de casados, 25 años de casados, decidimos colocarle plata al anillo. Porque después de 25 años nos dimos cuenta que no todo en el matrimonio es oro. ¿No? 25 años. No todo en el matrimonio es oro. ¿Ya? Pero la plata en el contexto del Antiguo Testamento se convierte en un símbolo de redención. Entonces hay muchas cosas en nuestro caminar también todavía como pareja que necesitamos redimir. Hay muchas mañas inmundas que necesitamos resignificar. Entonces la plata le da un sentido a este anillo. Entonces dice C.S. Lewis que la amistad es la plata de un anillo cuando se articula con el oro que contiene. La amistad surge del compañerismo de lo común, de las ideas, de los intereses, de los gustos. Hay que ver que esos son conectores de amistad. Ya. Esos son conectores de amistad. Las ideas, los intereses, los gustos, estos se convierten en un tesoro o en una cruz. ¿Cómo les parece? ¿Ah? Se convierten en lo común, en una relación, en el pan común. Bueno, quiero que vayamos a un texto. Vamos, por favor, a Lucas.
Ahí están las Biblias, para los que no tienen Biblia, las pueden tomar. ¿La virtualidad está escuchando bien? Sí, señor. Ok, gracias. ¿Y las diapositivas están bien? Perfecto Perfecto. todo, pastor. Sí. Muy bien, ok. Listo. Entonces, vamos un momento a Lucas. Y allí nos encontramos con varias parábolas que precisamente para Jesús, la mejor forma de comunicar el mensaje del reino era precisamente las parábolas. Y, y nos encontramos con que en el capítulo 10, vamos al capítulo 10. Lucas 10. Jesús relata la parábola del buen samaritano, versículo 25. Y hay una pregunta que hace un intérprete de la ley. Él se levanta, es importante esto en el texto, y dice, para probar a Jesús, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y Jesús le remite a la ley y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. El intérprete le pregunta, ¿qué debo hacer? Y Jesús le responde, ¿qué debe hacer para vivir? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, y allí entra la parábola del buen samaritano. Pero noten que la pregunta del samaritano es, ¿y quién es mi prójimo? Pero vamos al versículo final, ¿sí? El versículo 36, después de hacer referencia a la parábola, Jesús pregunta al, 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 al fariseo, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El fariseo le pregunta a Jesús, le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús, después de la parábola, le pregunta al fariseo, en otras palabras, ¿de quién eres tu prójimo? Es muy diferente. ¿De quién? La pregunta que hace el fariseo es, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le devuelve la pregunta, ¿de quién eres tu prójimo? Entonces, él le dijo, bueno, en el caso de la parábola, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y este es uno de los principios de la amistad en comunidad. Precisamente el uso de la misericordia. Creo que hemos perdido el uso de la misericordia. Y la misericordia es esa palabra que significa aquel que se le conmueven las entrañas. La palabra misericordia tiene que ver con una palabra en el hebreo que tiene que ver con las entrañas de la mujer. En algún momento hemos hablado. No existía la palabra útero, pero cuando se refiere a misericordia en el hebreo, el rahamim es entrañas, úteros, hoy en día en el lenguaje contemporáneo. Entonces es aquel que se le conmueven las entrañas y lo motivan a hacer, a cuidar, a acompañar. Entonces, viendo la parábola, miremos algunas manifestaciones de tener misericordia como señales de amistad.
Pero ojo, recordemos que samaritanos y judíos no se hablaban. Prácticamente había unas diferencias raciales, sociales y religiosas muy fuertes. Entonces Jesús pone un caso que rompe, es contracultura, porque Jesús está diciendo, está estableciendo una relación de amistad con un samaritano que es el que ayuda a aquel hombre que fue herido por los bandidos. Entonces, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca y viéndole se conmovieron sus entrañas. Fue movido a misericordia. Y miren las acciones acercándose. El amigo se acerca, vendó sus heridas. El amigo venda las heridas. Les echó aceite. El amigo echa aceite y vino y lo puso sobre su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. En ese versículo tenemos los elementos que pueden integrar una verdadera amistad. Es realmente el amigo es incondicional. En otro de los libros, Los Cuatro Amores, dice C.S. Lewis que la amistad es uno de los amores menos celosos y menos atractivos. Dice que ser amigo de tu amigo no me pongo celoso. Sí, aunque hay amigas muy celosas o amigos muy celosos, sí, pero entonces contradice el principio de la amistad, que es darse, mientras que el otro está pensando es en tomar, el amigo piensa en dar. Y fue lo que hizo este hombre. Se dio, se acercó, vendó, echó aceite, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó al masón y cuidó de él. O sea que una relación de amistad está medida por el cuidado también. Otro que vamos a hablar un poquito al final, en ese compañerismo a la amistad, son los caminantes de Maús. ¿Se acuerdan aquel pasaje donde Jesús resucitado se encuentra con los caminantes de Maús y dialoga con ellos? Y en ese diálogo se descubre y se da a conocer. Entonces, al comienzo decíamos precisamente que el Evangelio de Juan es uno de los evangelios que más habla acerca de la amistad y de la amistad con Dios. Dice en el versículo 15, el 15 de capítulo 15, dice, los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. ¿Usted le confía a cualquier persona su vida íntima o su vida personal? No creo. No. Tiene que establecer una relación de confianza, ¿cierto? Si no, allí usted no. Pues mire, dice Jesús, los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Uno de los elementos que se reflejan en la relación de Jesús con su Padre es precisamente la amistad. Ahora bien, hay algo que nos une en este contexto como comunidad y es la amistad mutua que tenemos con Dios, sea cual sea el formato de ella. Pero creo que ver a Dios como amigo y como padre cambia el esquema de Dios, porque siempre hemos visto a Dios, a un Dios distante y a un Dios distinto, no un Dios cercano, no un Dios hermano, como se presenta Jesús, no un Dios artesano, no un Dios de sandalias, no un Dios envuelto en pañales. Creo que ese Dios es un Dios que manifiesta una amistad. Todos son símbolos de amistad, son símbolos de humanidad. Por eso, los amigos y las amigas de Dios están con Dios y están en Dios.
Y creo que esos son elementos que nos unen. Hay factores comunes y uno de ellos es la amistad. Y este es una cita de Moltmann, conocido como el teólogo de la esperanza. Moltmann. Bueno, miremos un momento algunos textos con los cuales nos encontramos el factor amistad. Jesús dice que no hay mayor amor. Interesante eso. Vamos a Juan 3:29. Juan 3:29. Martica, ya que vas para allá, me regalas un poquito de agua, por favor. Sí. Juan 3:29. Juan capítulo 3, versículo 29, dice así. Miren lo que dice Juan en el versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Miren cómo dice Juan, se presenta como el amigo del esposo. ¿Mm? El amigo, gracias, Martica. El amigo del esposo. Hay algo que con el tiempo yo he aprendido y es, aunque la iglesia es una metáfora, pero la iglesia es la novia del Cordero, ¿sí? Yo no puedo enamorarme de la novia, porque soy el amigo de la novia. ¿Se imagina? Si yo no me enamoro de la novia, voy a tener serios problemas con el esposo, ¿sí? Eh, Cuando uno se involucra con la novia, está en una relación de infidelidad. Yo puedo ser el amigo para la novia, pero no el novio. Porque cuando uno se enamora de la novia, puede terminar acostándose con ella. Entonces hay que diferenciar las relaciones. Y creo que Juan la tenía muy clara. El amigo, ¿ya? Miremos otro texto en Juan 11, por ejemplo. Juan 11, Jesús tenía amigos, sus pares. ¿Recuerdan a María, Marta y Lázaro? Tres amigos solteros. Una familia unigeneracional. Todos eran solteros. Los tres amigos, Jesús buscaba a sus pares. Era amigo de Lázaro, de María y de Marta. O sea, cuando uno se casa, uno busca pares, ¿cierto? Ya. ¿Qué tal yo diciéndole a mi esposa, me voy con mis amigas el viernes? ¿Ah? O diciéndole la esposa al esposo, el viernes, acuérdate que el viernes y sábado estoy con mis... Eso se acabó una vez que uno se casa. Uno busca relaciones, ¿sí? O eso de, me acuerdo, en esta semana, una pareja que ellos tienen dos niños y tenían una amistad con una parejita que se casó, pero hacían mucho tiempo que no se ven. Ellos no tienen hijos. Y me dice, no podemos volver a ir a esa casa. ¿Por qué? Porque es que cuando usted no tiene niños, usted coloca las cosas a la mano, ¿cierto? Usted no las sube allí, ¿no? Usted las, sí, se compra un perro que lo aguante a usted solamente, un Cocker Spanish. Un Cocker Spanish no tolera los gritos de un niño. No lo tolera, se pone irritable, irascible, impotable se pone el perro. Si usted tiene un perro, no vaya a comprar un Cocker Spanish, cómprese un labrador. Es de armar y desarmar, ¿sí? Esos perros son de armar y desarmar. Un niño lo arma y lo desarma y sigue igual, ¿ya? Entonces ellos fueron a la casa y Cocker Spanish y los niños, pues imagina, 3, 5 años. La palabra era no toque, no coja, no suba, no métase por ahí, se le puede caer ese está, mejor dicho. Dije, nos vinimos antes, comimos y nos fuimos. No podíamos con eso. ¿Sí? Entonces, la amistad, Jesús buscó a sus pares, hago esas relaciones por eso. ¿Ya? Jesús también tenía sus espacios de amistad. ¿Sí? Lázaro, voy para allá. No había computador, no había celular, mandaba la razón, ¿cierto?
Entonces, en Juan capítulo 11 no voy a leer, pero allí nos encontramos con que nos muestra, muere Lázaro, que eran amigos y Jesús llora a Lázaro. Oye, había una amistad de pares allí, qué bonito eso, ¿no? Y Marta y María, además de que después descubrieron que eran el Mesías, pero cuando no lo sabían, yo me imagino, ¿cierto? Hola Jesús, ¿cierto? Hola Jesús, hola Javier, ¿cierto? Así, o sea, era, pero después que se da cuenta que era el Salvador del mundo, ya es otra dimensión, ¿no? Pero qué lindo haber tenido al Salvador de amigo, ¿no? Y posiblemente eso no cambió mucho la amistad, sino cambió fue el significado de la relación, ¿ok? Entonces, también Jesús, vamos a 15 al 13, que leímos precisamente cuando iniciamos nuestro tiempo. Juan 15 13 dice así, eh, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Mm? Nadie tiene mayor amor que este. Ese es el mayor amor. Eh, y vamos también a Hechos 27, donde nos habla Pablo, 27:3, Hechos 27:3. Y al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por él. Hechos 27:3. Entonces, miren, Pablo tenía amigos, ¿ya? La amistad hay que cultivarla, ese es un hecho. Tenemos que cultivar la amistad. Y me llama mucho la atención, este es un lema de una red local del Buen Trato en la Comuna 20 aquí en Colombia. Miren este lema. Nadie es más que el otro, pero sí menos sin el otro. ¿Mm? Esto es precisamente, está fundado en los valores del reino, los valores cristianos. ¿Sí? Jesús no estableció relaciones de jerarquía ni de asimetría. Bueno, y ya terminando un poco este ciclo, cerramos con esa imagen de una amistad en comunidad. Nosotros cuando terminamos este tiempo de compartir la palabra, dialogamos la palabra. Y poco a poco la comunidad se ha dado cuenta de la importancia de descubrir nuestras voces en comunidad. Por eso hoy en día muchas voces se han perdido por la virtualidad. ¿Ya? La virtualidad ha disminuido realmente las voces. Y más cuando uno está dictando una clase o está allí en Zoom y se encuentran personas que no hablan y no se ven. O sea, peor todavía, porque no sabe uno si está o no está. No se habla y no se ve. ¿Ya? Entonces, dice Michel de Certeau, dice, descubrir nuestras voces en comunidad. Una de las razones del diálogo en la mesa, cuando nos reunimos a almorzar, a comer, a cenar, es descubrir las voces del otro. Uno diría, no, pero es que yo ya he escuchado a mi hijo muchas veces, a mi hija muchas veces. No es que escuchar la voz del otro no es solamente la tonalidad, sino la voz y la forma como habla dice mucho de cómo está y quién es la persona. Entonces dice este hombre, dice, descubrir nuestras voces en comunidad. En épocas antiguas, la propia voz del que leía en voz alta constituía una especie de alteridad. Por eso Jesús allí en la sinagoga leía la escritura en voz alta. Por eso en las comunidades primitivas cada una no tenía un libro como este. Solamente había los papiros y no se lo podían llevar a la casa si para leerlos y hacer el devocional allá. No se podía, no. Entonces, se leían los manuscritos. ¿Se acuerdan ustedes cómo Esdras leyó allí en Babilonia, perdón, en Jerusalén, donde los muros estaban caídos? Leyó en voz alta y le dio sentido a lo que leía. Entonces dice, en épocas antiguas la propia voz del que leía en voz alta constituyó una especie de alteridad, mientras que hoy en general los textos ya no se manifiestan a través de la voz de un lector.
C.S. Lewis y Tolkien se reunían en un grupo donde ellos leían lo que escribían y leían en voz alta, por ejemplo, leyeron El Señor de los Anillos, leyeron las Crónicas de Narnia, leyeron, por ejemplo, libros como el sufrimiento, el sufrimiento, el dolor y el sufrimiento del ser humano, y los criticaban y los dialogaban, los conversaban. Hoy en día hay grupos de lectura. Eso es reconocer al otro, es reconocer la alteridad. Hoy, en general, los textos ya no se manifiestan a través de la voz de un lector. El cuerpo se aleja del texto y entra en contacto con él solamente a través del ojo móvil. Mientras que leer en voz alta, en un contexto de amistad y comunidad, hace la diferencia. Cuando leemos un cuento a los niños, yo leí cuentos a mis hijos hasta los 12 años. Ya después ya no quisieron oír más cuentos de su papá. Ahora escuchan cuentos de otros. Pero era la hora del cuento, era la hora feliz para ellos. Antes de dormirse, había un pequeño cuartico donde lo habilitamos con cojines, un tapete, y allí estaban los libros de cuentos. Por cierto, eran cuentos de historias de la Biblia, pero también eran cuentos. Les leí las Crónicas de Narnia, precisamente. Les leí, en ese entonces no conseguí sino 4, les leí las 4. Entonces, sí, les leí los cuentos de Tintín también, fuera de esos contextos también les leía. Hoy en día ellos ven a Tintín, escuchan a Tintín y leen a Tintín. Pero todo eso no fue en vano, porque desarrollaron un interés por lo social, por lo humano, y los tres escogieron ciencias humanas y sociales. O sea que las lecturas no fueron en vano, pero sobre todo creo que comenzaron a entender que Dios era un Dios que contaba historias. Creo que eso es lo más importante en estos encuentros que tuvimos. Entonces, cuando leemos la Biblia en voz alta, cuando compartimos algo que nos llamó la atención en una lectura a través de estas prácticas, oiga, eso tan lindo, corporizamos los textos y nos resistimos a su privatización. Cuando leemos los textos en voz alta, corporizamos los textos y nos resistimos a su privatización. Por eso nosotros en comunidad, por eso usamos la mesa, por eso dialogamos ahora lo que compartí, por eso tomamos un cafecito, ¿sí? Y a veces traen unas empanadas, unas arepitas ya deliciosas. Galletitas. ¿Cómo? Galletitas. O galletitas, en el peor de los casos. Unas galletitas, ¿cierto? Ok. Hay un elemento muy importante en la amistad en comunidad, es la mutualidad. Ser mutuos. La amistad comunitaria se construye desde la mutualidad, porque la mutualidad desarrolla pertenencia y referencia. En una familia, la mutualidad, en una relación de pareja, la mutualidad juega un papel muy importante. Dicen que las barras bravas desarrollan mucho la mutualidad. La mutualidad, ese ser mutuo, eso es ser común, ese conocer al otro, ¿ah? Como recíproco también. Recíproco, sí, es ser consciente de la presencia del otro, ya, es ser consciente. Cuando estamos molestos, entonces no somos mutuos. Entonces uno duerme en la izquierda y el otro en la derecha, así como están polarizados hoy en día, sí, la política, los de izquierda y los de derecha, ya. Estaba un pastor, me acuerdo que decía, tuve un conflicto en mi comunidad. Él trata de evitar los antagonismos dentro de su congregación, algo muy bonito. Sí, pero resulta que estaba hablando sobre la izquierda y la derecha, y entonces comenzó a llover y entrarse el agua, y entonces yo digo, los de la izquierda pasen hacia la derecha, y todos se totearon en la risa y dijeron, ¡no! Creo que los antagonismos no hacen consciente la presencia del otro. Cuando hay antagonistas, no hay mutuos. Cuando metemos a las personas dentro de los de izquierda y los de la derecha, se pierde la mutualidad y se pierde el ser comunidad.
que bueno, las diferencias las tenemos, pero no marquemos a las personas con los extremos, porque de la polarización pasamos al antagonismo. Entonces, los de izquierda y los de derecha somos antagónicos. Y el antagonismo, después del antagonismo viene la indiferencia. Y la indiferencia es una de las expresiones más pasivas de la violencia, del odio. La otra cara del amor no es el odio, es la indiferencia. Es ser diferente con el otro. Entonces, en la mutualidad no hay líneas de jerarquías. Es el mutuo, pero es un lugar, dice Néstor García, y con esto termino, dice, donde hay un lugar de intersección del cruce de caminos, él llama de los terceros espacios. Qué lindo esto. Aquí hay un lugar de intersección, hay un cruce de caminos, hay un tercer espacio. Ese es el de la alteridad. En la relación de pareja es el nosotros de ser pareja. En la familia es el nosotros de ser familia. En la comunidad es el nosotros de ser comunidad. ¿Mm? Ese es el tercer espacio. Lugares donde los sujetos puedan hablar y actuar, transformarse y ser transformados. Allí es donde hay mutualidad. Allí es donde hay amistad. Donde podemos ser transformados en nuestras relaciones. Donde podemos hablar y actuar. Donde podemos llegar y decir, estoy en la inmunda. Donde hoy no quiero ir a reunirme. Hoy no quiero hablar. Entonces creo que esos lugares donde los sujetos puedan hablar y actuar, transformarse y ser transformados. Y en las relaciones interpersonales es importante. A veces obligamos a los niños a saludar. Si el niño no quiere saludar, salúdelo. No quiero. Bueno, hoy el niño no quiere saludar, otro día lo saludará. Pero Dele entonces tiempo. enseña. ¿Ah? Toca enseñar. Pero no obligar. No. Sí, no obligar. Yo le puedo enseñar, yo le puedo decir, debes enseñar, debes saludar a los otros. Sí, pero yo le puedo decir, eso de dale un besito, no, no dele ningún besito, no. Si el niño quiere darle, hay niños que son muy espontáneos y dicen a uno, bueno, no le quite el cachete y le pone, sí, pero si el niño solamente le da la mano, le da la mano, no tiene por qué saludarle con besito, sí. Pero hay veces que a los niños a veces se les obliga, ¿no? No, no tienen por qué obligarse. Eso no quiere decir de que no sean enseñables, no. Entonces, el camino de Maús, precisamente, es un camino donde Jesús se encuentra con los discípulos y se descubre y termina comiendo con ellos. Qué significativo como cierra Jesús el Evangelio de Juan, ¿no? Dice Rosario Castellanos, una literata mexicana, dice que la mutualidad no se reduce al amable canto al unísono de sapos del mismo pozo. Sí, la mutualidad no es sencillamente que cantemos un mismo coro, que nos identifiquemos juntos. No, más que eso, no, más que eso. Es el desafío de conversaciones tensas, desordenadas con aquellos que tal vez todavía no sean amigos, pero puedan llegar a ser, pues en definitiva compartimos la posibilidad de la amistad divina, como en el caso de los discípulos en el camino de Maús. Entonces ahí pueden ver a Jesús con los súper amigos. Creo que con una amistad divina, creo que podemos ser súper amigos. Y creo que ese es el desafío, a cultivar una amistad en nuestras relaciones como comunidad, como familia, como amigos, como esposos, como esposas, creo que no son suficientes los amigos, son necesarios los súper amigos. ¿Ok? Jesús, un amigo para la comunidad. Y creo que escogí esta imagen que es muy contextual a nuestras realidades, ¿no?
Entonces vamos a terminar este tiempo con una oración. Vamos a darle gracias a Dios y Señor, enséñanos a ser tan amigos como tú. Enséñanos, Señor, más acerca de este mayor amor. Enséñanos, Señor, más acerca de la amistad como esposos, como familia, la amistad contigo. Enséñanos más acerca de la fraternidad. Enséñanos más de ti, la amistad con el Padre. Pon en nosotros más de ti. Enséñanos a cultivar la amistad. Que seamos intensos e intencionados en cultivar nuestras amistades, nuestras relaciones. Que no sea algo que nos entretiene, sino sea algo que nos apasiona, ser amigos y amigas. Gracias, Señor, por el renuevo como comunidad y la amistad que nos contiene. Te entregamos este tiempo de diálogo y de café. ¿Se fue el audio? Es un buen momento cuando acabó. Hola, hola. Sí, se Hola, fue, sí, se fue. se fue el audio. Tan raro, sí. No, se le cayó la llamada porque no está. Esto ha estado intermitente toda la reunión. No se ha escuchado Sí. de qué hablaron hoy, perdón. Sí, no, a mí no estuvo intermitente, así, yo sí oí todo de la amistad, sí, yo oí sí todo, sino ahorita sí se cortó. Sí. Esperemos a ver si Martica nos ayuda. Ah, que se le acabó está diciendo, me están diciendo que se le acabó la batería al computador del pastor, que ya se vuelve a conectar. Bueno, era por no darnos café. Hoy fue el día de los problemas, pero bueno, alcanzamos a escuchar la prédica muy buena. A todos un Pero a mí abrazo, me feliz resto gustaría, de domingo. ¿Te aló, gustaría qué? ¿Quién habla ahí? ay, qué pena, No, por ahí está, dime No, que no te escucho, no alcanzo a escuchar a Carlos. no te escuchamos, mi vida, digo yo que alcanzamos a escuchar la prédica y muy buena además. Entonces, gracias a Dios. Y Ah, sí, sí. me estaba despidiendo, deseando a los de la comunidad virtual un abrazo, un feliz resto de domingo. yo Gracias, quería, igualmente. mire, ya apareció Ya el está el pastor pastor de Charry, nuevo, Carlos. ya apareció el doctor Charry. Bien, muy bien, comunidad, sobrevivieron. Sí, ya íbamos a comenzar a hablar de usted, pastor, pero no nos dio la oportunidad. No, es que se le acabó la batería al computador y entonces, Bueno, qué bueno que estemos aquí para dialogar. bueno, ok, vamos entonces, Pero no afortunadamente puedo todo acercar el solucionó. computador a la mesa, por lo que, Toca tenerlo enchufado. sí, lo tengo que tener enchufado, exactamente. Carlos estaba diciendo algo y no alcanzábamos a escuchar y Marilu tiene la mano levantada. Pues. Ok, gracias. Bueno, un momentico, entonces también un minutico y que se cargue la batería un rayito o si no se nos va a caer otra vez. Un segundito. Ok.
Bueno. O sea, aquí. Sí, todavía. Sí, claro. Hay que ir. Sí, pues, sí. Pero ahora que ¿cuántos faltan? Sí, yo. Aquí, para. ¿Falta alguien? Y Vivian Park. ¿Todos ya tienen? ¿Tienen su agüita para preparar? Ya. Listo. Entonces me llevo eso. Aquí quedó Amparo. Amparo y yo. No, déjala porque esto vamos a repetir. Ah, bueno, listo. O pongo más. Bueno, Mejor. yo pongo la de la. Bueno. Entonces tenemos manos levantadas. Marilu, por favor, adelante. Gracias, nos están humillando de una forma vil. Los vemos, pero no los escuchamos. Adelante, Marilu. Tengo una reflexión y dos preguntitas, pastor. La primera, Una confesión. Tenemos un momento. Adelante. el amor como Jesús nos dice, se implica darnos a nosotros mismos, pero no al punto de destruir o permitir abusos. Lo digo, y además en la Biblia vemos que Jesús también puso límites claros. Por ejemplo, no siempre accedía a todas las demandas de sus amigos. Lo digo en el ejemplo de Marta y María cuando murió Lázaro. Fueron y le dijeron, pero no se fue como un loco corriendo, sino llegó a los 4 días. O sea, él siempre puso los límites. Y también cuando confrontaba, ¿cierto? Él confrontaba siempre a sus amigos, a sus no tan amigos como los fariseos, y a las personas que apenas estaba conociendo, como cuando expulsó los mercaderes del templo. Entonces, para mí esa es una enseñanza de que a veces hay abusos hasta en las amistades. Gracias a Dios a mí no me pasa, pero lo veo mucho porque se aprovechan de la vulnerabilidad y el sacrificio de la otra persona. Entonces, esa es como mi reflexión. Y respecto a preguntas, tengo una, pastor. A mí me parece como mujer de que mi mejor amigo y mi único amigo debe ser mi esposo, porque si yo voy a tener otro amigo para contarle cosas, para eso se las cuento a mi mejor amiga, ¿cierto? Porque yo digo, si es un hombre, mi mejor amigo, entonces estoy diciendo que mi esposo no es mi mejor amigo, entonces no creen con mi esposo una buena amistad. Por lo tanto, como usted decía al principio, en la relación de esposos, la amistad debe primar. Entonces, no sé si estoy errada o si uno puede tener un amigo o ustedes, los hombres, pueden tener una muy buena amiga eh, como mejor amiga. Esa es una pregunta. Y la segunda es una persona que no tiene amigos, porque para mí amigos es el que me conoce más mis tristezas y mis debilidades, que conozca más mis alegrías, porque eso uno lo puede decir a todo mundo, las alegrías, pero un amigo
es la que, o a una amiga es la que conoce mis tristezas, mis debilidades y que me confronta y me ayuda. Entonces, una persona que no tiene amigas o amigos, ¿qué puede pasar en la mente de esa persona? Y esa es esa es una de mis preguntas. Y mm, eso es como mis dos preguntas, pastor, a ver si me ayuda a aclararlas. A ver, mira, yo pienso que la amistad en la relación de pareja es única, es exclusiva. Creo que la amistad en la relación de pareja no puede entrar otra persona. Es como el lugar del templo de Jerusalén Santísimo. Allá solamente entran los esposos. Y ni siquiera los hijos. El texto bíblico dice, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Punto aparte. Este texto termina con un punto aparte. Los hijos están fuera de la tienda, de esa tienda de nosotros de ser pareja. Están fuera. O sea, cuando hay una amistad de mamá con un hijo, se llama parentalización. Ahora, cuando el hijo se convierte en el esposo, no cuando el hijo es el hijo y ella es la mamá. Yo creo que debe haber amistad con los hijos, claro. Ahora, posiblemente los hijos tendrán mejores amigos que nosotros. Sí, posiblemente. Pero hay algo que los amigos no pueden ser de ellos, padres. Entonces, sí, qué buena amistad. Yo pienso que la amistad de la relación de pareja es única, es exclusiva. Cuando una hija se sume amiga de su papá y en esa amistad se involucra una relación que supera a la relación que tiene con su esposa, eso se llama parentalización en psicología. Y si mamá desarrolla una amistad con su hijo y su hijo se queda en la casa cuidando a su mamá hasta los 120 años, se llama se llama complejo de Edipo. Sí hay hijos que no salieron de la casa por cuidar a su mamacita y uno los encuentra en la calle cogidos de la mano. Uno dice, ay, qué lindo, su hijo y su mamá. A ver, dígale a una mujer, preséntale a una mujer ese hombre a ver si se casa con él. ¿Sí? Que coge a su mamá de la mano, a su esposa de la mano, entonces ahora es un trío amoroso. No, o sea, esas dinámicas de amistad no existen realmente. Ahora, es muy diferente una amistad, como tú lo dijiste, regulada, consensuada, con límites, ¿sí? La amistad que yo tengo con mi esposa no la tengo con ninguna otra mujer, ¿sí? Ahora, yo tengo amistades en la congregación. Creo que la relación que tengo con las personas de la comunidad es amistad. Porque Jesús, en el Salmo 23, fue amigo y fue pastor. Los 3 primeros versículos del Salmo es el pastor. Los versículos 5 y 6 son el amigo. Entonces, el pastor también debe asumir relaciones de amistad, con límites. No se puede ser el amigo que se convierte en papá o el amigo que se convierte en esposo. No. Es el amigo que es hermano. Y hasta ahí llega. Pero es el amigo que está acompañando los procesos de crecimiento. Es el amigo que también que pastorea. Sí, es el amigo. Entonces, hay amistades también que se profundizan en el sentido de que tenemos un factor común. ¿Ya? Entonces, yo tengo amistades con el equipo que forma la fundación. Por ejemplo, está Vanessa, está Carolina Acevedo, Santa María, Mónica Rico. Es otro tipo de amistad, pero es una amistad que tiene límites, es una amistad que sabemos que podemos contar una situación uno con el otro en esos momentos de trabajo en equipo, ¿sí? Compartimos una espiritualidad de la fe, pero es una amistad con límites. ¿Ya? Entonces creo que son amistades que se construyen, que podría decir que se van conformando, son como esculturas, son amistad. Creo que la figura de la escultura es algo que se va tallando, se va formando, se va forjando en las relaciones. Entonces, ahora bien,
si cualquier amistad de esas amenaza en la comunidad o en un equipo la relación de pareja, ya la amistad cambió la forma. Ya cambió la forma esa amistad. Entonces hay que tener en ese sentido límites y cuidados, ¿ya? Entonces es desde ese aspecto que yo pudiera. Ahora, lo segundo que tú preguntaste era, ¿lo segundo cuál era? Perdóname. Cuando no hay Que si una persona no Ahí tiene está. amigos, no tiene nadie, Ahí hay un no tiene problema. una persona. Ahí hay un problema de apego. O sea, el apego no es amistad, pero el apego es el fundamento para las amistades. Entonces, ¿qué pasa? Que las heridas de apego nos dificultan tener amistades. Una persona que no tuvo una figura paterna y materna, cuidadores significativos, va a desarrollar problemas de apego. Es una persona que puede sentir que en un momento, o sea, tiene amigos, tiene amigas, pero se siente abandonada porque una amiga se fue fuera del país o porque se casó. ¿Ya? Entonces siente que o se murió, ¿no es creen que lo que sí? Sí, o se murió también. No, mira, créanme, hay personas, yo estaba trabajando con él es un pastor, y a él su papá se le murió, se murió de un infarto, y él sintió que su papá lo abandonó cuando se murió. Papá tenía 80 años, dice él. Sí, no estaba viviendo aquí en Colombia, pero se murió en otro país. Se murió estando en Estados Unidos, pero se murió. Y me decía, yo lloraba como si mi papá me hubiera abandonado. ¿En dónde estaba la fractura? En su niñez. El papá no estuvo presente. Fíjense cómo ahora la pérdida se transforma en abandono. A él le cuesta mucho trabajo tener amigos. Entonces, las personas que se les dificultan las amistades están asociadas a veces con trastornos de apego. ¿Ya? Cuando está asociado con eso, porque pueden haber otras razones, el narcisista es una persona que no tiene amigos. Se rodea de mucha gente, no tiene amigos. Él usa a la gente, se sirve de la gente. Dice que tiene amigos, pero no tiene amigos. Y se rodea de gente vulnerable con las cuales él enseñorearse. Eso no es amistad, aunque digan que tiene muchos amigos. Desafortunadamente, si hay líderes políticos y pastores y sacerdotes también. Por eso es que tenemos los problemas que tenemos hoy en día. También. ¿Okay? Entonces yo pienso que cuando no se tiene amigos, Dios nos hizo relacionales por naturaleza. Fíjate que nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, por naturaleza, deberíamos de tener amistades. Cuando no las tenemos, es que hay un asunto que hay que sanar en el corazón. ¿Ok? Perfecto, Sí. gracias, pastor, muy amable. Ok, bueno. Listo. ¿Alguna pregunta en la virtualidad o en la presencialidad? ¿O algún aporte también? Adelante. ¿Por qué tituló la amistad ignorada? Ah, sí, también voy a preguntar eso. ¿Ah, duro? Ah, ¿que por qué tituló? Venga, mi abuela. Porque la abuela lo escucha. Aún me escuchará por aquí. Sí, sí, ¿Por qué tituló esta predicación La amistad ignorada y la de la comunidad? Porque en el contexto comencé a decir precisamente que estamos en una sociedad donde la amistad no es el fundamento en las relaciones. Estamos en una sociedad, en una relación donde el fundamento con Dios no es la amistad, sino es el miedo, por ejemplo. Muchas personas se relacionan con Dios por miedo. Otros porque hay personas que dan un diezmo porque Dios los va a bendecir. Yo conozco gente que no es cristiana o para que no se les caiga la roya. Sí. Allí no hay amistad, son relaciones reguladas por otras dinámicas, otros móviles, ¿ves? No por la amistad. Sí, se debe ignorar, la amistad ignorada, o sea, se ignora en las muchas comunidades. Yo conozco muchos pastores, e incluso yo alcancé a ser enseñado en eso. O sea, nunca se vincule con amistades en la relación de una comunidad. Un pastor no tiene amigos, ¿sí me dicen?
Pero cuando yo estudié el Salmo 23 me di cuenta que este pastor y era amigo. Entonces, Jesús tiene esos roles, ¿no? Entonces, la amistad ignorada es ese tipo de situación. Pues a eso que me refiero cuando enseñaba la amistad ignorada. Bueno, esa era la pregunta, pues mi aporte o mi comentario más bien es gratitud hacia lo que aprendo hoy, que es que el fundamento de las relaciones como el pegamento es esa amistad. Y es para mí es súper importante, es muy poderoso entender que cualquier relación no tiene sustento si no está fundamentada en una relación de amistad, con todo lo que hemos aprendido, ¿no? Implica, me gustó mucho la exposición de Amparito la semana pasada que nos hablaba acerca de las virtudes de la amistad, Ajá. el no ser coercitivo, el no imponerse, el no reclamar, el estar como de veras dispuesto a amar, a darse. Entonces, creo que